Ahora presentamos No es tarde para la salud, el programa radial de la Seremi de Salud de la región de Los Ríos junto al sistema Elige Vivir Sano. Cada semana una conversación cercana con voces expertas sobre alimentación saludable, actividad física, vida al aire libre y vida en familia. Información confiable con sello del sur. Porque no importa la edad ni el frío, el mejor momento para cuidarse es ahora. No es tarde para la salud. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes. Estamos felices de comenzar este séptimo capítulo de No es tarde para la salud. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a quienes nos escuchan en la señal FM y a los que nos siguen también a través de las plataformas digitales de la Seremi de Salud. En YouTube, @seremisalud14 con números romanos y en Facebook seremisalud.losríos. Sí, saludar a toda nuestra fanaticada que esperamos siga atenta a cada uno de los capítulos como este y los próximos que vendrán durante todo el año. Hoy estamos bien contentos y también desafiantes a la hora de poder hacer este programa y tenemos una invitada muy relevante con los conocimientos y experiencias para poder hablar de algo que hoy día se ha perdido bastante, sobre todo en la infancia, el jugar. Pero no el jugar solamente de manera virtual, sino que convocar a las personas, sobre todo a las infancias, a desarrollar el acto de jugar. Por lo tanto, para profundizar más sobre esta temática, damos la bienvenida a Paola Castro Duarte, docente del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Austral de Chile, magíster en Ciencias de la Salud y obviamente con todos sus postítulos también relacionados con el área. Así que Paola, muchísimas gracias por haber aceptado este convite dentro de tu ajetreada agenda. Buenas tardes, Denise, Cristian. También a quienes están escuchando, muchas gracias por la invitación y también es interesante poder conversar sobre este tema porque muchas veces lo dejamos de lado o pensamos que tiene que ver mucho como desde la informalidad y es algo importante y relevante para nuestra formación como personas. Sí, sobre todo que tú también formas profesionales, formas profesores, entonces ellos también van a contribuir a que este mensaje también se vaya amplificando. Pero antes de, nosotros tenemos una dinámica con la Denise en nuestro programa que es la parte humanamente hablando. Ya. Para conocer a nuestras y nuestros invitados, no desde el plano solamente profesional. Entonces la gran pregunta es, ¿quién es Paola pero fuera de la profesora? Fuera de la profesora. Lo que voluntariamente y personalmente nos quieras contar. Sí, bueno, Paola es valdiviana, de aquí toda la vida y por lo mismo como muy cercana a todo lo que, a cómo es la forma de vivir del valdiviano, mucho de disfrutar la lluvia, de pasear, de tratar de hacer actividades en el cotidiano. Me gusta mucho nadar, trato de nadar harto. Dentro de las posibilidades, de repente cuando me dan mis 5 segundos, digo yo, me inscribo a alguna actividad y no sé, nadar en puente a puente, algo así, como que es parte también de lo que somos valdivianos. Y también dentro de este quehacer me gusta mucho leer, mucho correr últimamente, que también son instancias para poder despejarse y pensar en otras cosas, no tan solo estar como en el trabajo y atento a tus estudiantes o en la academia, sino que también poder tener esos espacios del tiempo libre. Buenísimo. Saliendo a nadar con frío igual, como lo están haciendo ahora todos. O sea, no, al río no he ido estos días, pero sí en la piscina intento dentro de las posibilidades. Dios mío, gracias, Pablo. Sí, gracias por esa introducción. Como hablábamos de la introducción de lo que es el jugar, que en definitiva creemos muchos que tal vez se ha perdido, tal vez no se ha perdido, capaz que se ha retomado. Pensemos que ahora estamos con el tema de que los niños ya no están usando celular en los establecimientos educacionales, entonces deberíamos, para la gente que nos está escuchando en la casa, que está en el taco, que está preparando el almuerzo,
¿cómo definimos el acto de jugar y qué beneficios trae jugar, hacer juego? Sí. Mira, cuando empezamos a hablar del jugar, tiene que ver mucho en esta interacción. Bueno, en algún momento hay distintos documentales o distinta evidencia que nos dice que el jugar tiene que ver con el explorar y el conocer. Entonces, el conocer no tan solo como en un acto de diversión, sino como de explorar las posibilidades que tienen las personas con respecto a su quehacer diario. Por eso el juego es súper importante, en el fondo. Que las infancias tengan este acceso al jugar va a permitir que pueda generar distintas instancias de poder vivir su vida, de poder conocer cosas en las cuales va a cometer errores y después va a poder hacer las cosas de forma positiva y tener también la capacidad de ir sobrepasando y superando esos inconvenientes, que hoy por hoy también en las infancias es bien interesante que esta capacidad como de la frustración es importante que se aborde. Y también el jugar tiene que ver con estas reglas que se van creando en el instante en donde las personas, bueno, Huizinga, Maturana hablan de que el jugar tiene que ver con lo social, tiene que ver con la relación con el otro y con la otra, y en esa relación vamos formando reglas, acuerdos, y cuando ya empezamos a no estar de acuerdo con estas reglas y ya no nos sentimos a gusto, probablemente ya no estamos jugando, estamos haciendo cualquier cosa pero no jugar, porque jugar es eso, es implicarse, es estar en todo momento involucrado e involucrada en la acción que estoy haciendo. Claramente, entonces los beneficios son múltiples y comienzan desde la primera infancia, porque jugar por evidencia. Sí. Y jugar no es solamente porque en general uno que es madre, uno piensa que los niños empiezan a jugar cuando están en el colegio, cuando van y juegan, en mi tiempo jugábamos a la chola, a la pinta, pero empieza desde pequeños, desde cuando los niños empiezan ya con los temas más sensoriales. Cuando van al jardín, cuando van a la sala cuna, sí. Ahí ya empieza el primer afrontamiento con el proceso del juego. Mira, incluso podría ser antes. Hay evidencia, hay un libro que es súper interesante sobre este tema que se llama Amor y Juego y que menciona que el juego inicial o que la persona, porque el jugar tiene que ver mucho con un relacionarse. Entonces, la relación más importante o relevante dentro de la infancia es la relación con la madre, en estos primeros momentos en donde se está conociendo, está fuera del vientre materno, entonces está descubriendo qué pasa en el mundo. Y esa relación, la forma en cómo ellos se vinculan, permite también, se habla de que este es un primer juego, un tipo de juego. Y después de eso empiezan a aparecer las otras formas en donde la persona se empiece a poner en diferentes riesgos, pero riesgos igual medidos, respecto a lo que puedo hacer y no puedo hacer. Dentro de eso, el empezar a tener libertad, por ejemplo, ya de no estar gateando tanto y empezar a ocupar objetos, también implica una forma de poder jugar. Cuando yo le lanzo algo a un niño, una niña, y me recibe y me lo lanza como puede de vuelta, e involucrarnos en esa acción, también tiene beneficios no tan solo como en lo motriz, que es como lo evidente, sino que también en la forma en cómo las personas van encontrando su forma de relacionarse con un otro. Y esa parte es como bien importante, porque a veces dejamos o hacemos creer que el juego tiene que ver mucho con estar entretenido, divertirse, entregar solamente, quedarnos como en lo motriz, pero tiene que ver mucho más de eso. Y también por eso de repente se le deja de una mirada un poco más baja. Así como que no, jugar es solamente que salten, que corran. Y no tiene que ver solamente con eso. Tiene que ver con entender, entendernos como comunidad también. Sí, y es el primer enfrentamiento que también hacen los niños respecto a poner límites, a hacer un proceso de negociación, ponerse de acuerdo con el otro, mantener el orden. También tiene que ver con hartas, con el tema de la organización ya también de los niños, ya cuando son un poquito más grandes. Sí, por eso también les gusta mucho jugar en los recreos, porque también tenemos esos espacios en donde se siente como esta mayor libertad de yo poner mis reglas, no que estar con un docente que me dice permanentemente qué hacer, sino que yo tener la libertad. Sí, eso es importante, y ahí hacer el punto respecto a el tema de la ley. Yo todavía estoy pegado un poco con el tema de la ley, de que los niños ya no usan
o que los niños ya no pueden usar el celular en el establecimiento educacional. Ellos llegan y tienen que dejar su celular, que es lo que no estaba pasando porque los niños que estaban haciendo salían al recreo y ¿qué hacían? Ocupaban su celular. Así es. Entonces se estaba perdiendo un poco ese espacio del jugar y ahora los niños ya no tienen celular y tienen que empezar a retomar esta dinámica de empezar a verse las caras y empezar a decir, tengo recreo, ahora ¿qué hago? Ya no tengo celular y empiezo a relacionarme. A relacionar. Sí, o sea, igual si es que uno empieza a revisar como la nomenclatura y empieza a revisar la clasificación probablemente del juego, aparece que también el juego solitario existe. Pero existe porque en algún minuto convivió con alguien que le hizo ver que de esa forma podía hacer algo. Pero claro, los recreos ahora es una posibilidad el jugar, que puedan tener sus reglas establecidas y ahí, pero después ahí pasamos a otro tema, que es como la utilización de estos espacios disponibles, que también está súper estudiado actualmente, o al menos hay publicaciones de unas polacas que es como bien interesante de la distribución en el recreo de los espacios, en donde, claro, las actividades con balones se quedan en lo central y en los costados de repente van quedando como estas poblaciones que no se pueden incluir en este juego. Y ocurre en otro tipo de juegos. Sí, de hecho, un día hablamos en la oficina con Cristian y decíamos el recreo, o los recreos activos en algún minuto. Claro. Nos empezamos a cuestionar que cómo estaba funcionando, cómo se daba esta dinámica, porque en general hay niños que quieren ocupar el recreo para no hacer nada. Actividad física, propiamente tal. No para hacer actividad física, sino para copuchar con la amiga, para ir a mirar a los chiquillos, las chiquillas que están jugando deporte. Claro, ver a los compañeros de los otros cursos. Sí. Claro. Oye, hay niños que iban, en mi caso a mí me encantaba en mis tiempos. Yo iba a la biblioteca y en la biblioteca había muchas revistas y en ese tiempo se leía mucho la Cosmopolitan. Entonces nosotras con mis compañeras íbamos a la biblioteca a leer Cosmopolitan, pero igual socializábamos y hacíamos o sea, que no sería de manera impositiva que los recreos jugar. tengan que ser como para porque de repente hay niños que en definitiva como dice la Pau, no quieren jugar nomás, pues, pero quieren hacer otras cosas y que tampoco sea mal visto por el docente que el niño no quiera jugar o que lo vas a obligar a hacer. Es que ahí también depende de esta diferencia en lo que vamos entendiendo como jugar, porque el jugar no necesariamente tiene que ser una actividad en donde esté desbordando energía. Claro. Sí, tiene que ver también con de explorar en ciertas áreas en las que yo tenga interés. Si es impositivo, deja de ser juego. Entonces ahí la gran diferencia. Ese es un buen punto, pues. para la futura aplicación de la ley. Sí, o sea, no es que me preocupe, pero hace un tiempo atrás yo le contaba a Cristian que dentro de mi estudio del doctorado está relacionada con la convivencia y la implementación de la ley de los 60 minutos. Y como esa ley no tiene reglamento de instalación, hay muchos establecimientos que tienen un inconveniente en que no está clara la norma, y lo otro es que quieren dejar estos espacios del recreo del almuerzo para hacer los 60 minutos, para que el establecimiento cumpla. Pero finalmente tampoco la finalidad de la ley es esa. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a utilizar estos espacios que son de relacionarse de forma libre en el colegio? Si también los niños, las niñas, los jóvenes sobre todo, necesitan estos espacios también en los que puedan hacer cosas diferentes a estar todo el tiempo escuchando a alguien decirles qué hacer. Sí, es importante. Profesora, y hoy en día, ¿cuáles son los principales factores que han influido a que exista un descenso, un declive generalizado del acto de jugar, pero del jugar en persona, del jugar en lo cotidiano, del relacionarse con el otro, no así del realizar juegos, por ejemplo, virtuales, que esos van, si nos tomamos la estadística, obviamente cada vez más y más y más, porque antes no existía, obviamente. Pero en la vieja escuela del jugar, ¿qué ha influido a que los niños y las niñas, bueno, también puede ser esto mismo de lo virtual, preferencia por lo virtual, pero además de esos otros factores que hayan llevado a que esto vaya indecreciendo como se ve en las estadísticas? Sí, hay varios componentes. Por una parte está principalmente el tema de las pantallas, el acceso a las pantallas. En nuestra infancia
tener un teléfono, tener acceso a alguna consola era muy alto, necesitábamos tener mucho dinero, estar en un espacio muy acomodado porque era visto como un lujo. Hoy por hoy el acceso es muy básico, todas las personas tienen probablemente acceso a un teléfono y también por eso tuvo que implementarse este tipo de ley, porque finalmente estábamos preocupándonos más del teléfono que de lo que ocurría realmente en la escuela. Esa es por una parte. Entonces, ese elemento hace de que el niño o la niña esté envuelto o envuelta en estas acciones más desde de lo virtual, en Roblox que aparece y que tiene un montón de juegos que poder vivenciar, pero también está el tema de los espacios. Una tiene que ver con los horarios en los que los niños y las niñas salen de clase, que de repente es un poco tarde y eso también genera cierta inseguridad en los padres en que pueda salir. Y si uno revisa, no sé, la encuesta de vulnerabilidad que está la del año 2025, también sobre el 20% de los padres cree que el espacio que tienen sus hijos es inseguro. El barrio donde viven es inseguro. De hecho, entonces, nosotros siempre hemos hablado de lo importante que es retomar la vida de barrio. Las conexiones. Cuando uno antes era pequeño, uno en la tarde salía a jugar a la calle, jugábamos a la pelota. Y te tenían que entrar. Y tu mamá te salía a gritar a la calle porque tenías que entrarte ya, porque era suficiente, tenías que bañar y te tenías que ir al colegio y prepararte para el colegio. Y ahora, como dices tú, esos espacios también se han ido perdiendo, pero porque hay una sensación de inseguridad, pero que realmente sea insegura es otra cosa. Exactamente. Sí, porque son percepciones. Entonces, la encuesta tiene el elemento de la percepción del padre, no así la percepción del niño y de la niña, que de repente queda un poco de lado, y que sería interesante también conocer, porque ocurre también que este niño o esta niña no puede salir a jugar porque no lo dejan. Y ahí también es como no sé si es un llamado de atención, pero es también ir acompañando de repente los procesos. Que su hijo o su hija, como decían ustedes, logren conocer su comunidad. Es muy importante, no sé si ustedes se dan cuenta en donde viven, que si el vecino o la vecina te conoce, ya sabe que, no sé, si llegas un poco más tarde te puede recibir algo. Te puede ir a buscar si es que pasa tal cosa, vecina, ¿sabes qué? Hay alguna reunión en la junta de vecinos, una red de apoyo. Claro. Los vecinos son y siempre han sido una red de apoyo. Yo no sé en qué minuto se perdió ese tema de mirar a tu vecino con desconfianza. Saber quién vive al lado. Saber cómo se llama tu vecino de un lado y del otro lado. Sí. Yo siempre saco a colación. Yo vivo en un sector y mi hijo desde muy pequeño salía a jugar a la cancha y sale a jugar a la cancha. Y ha costado, uno va mirando que cuesta que los papás tengan la confianza de que los niños vayan a la cancha, porque como que uno los quiere tener bajo su radar. Sí. Ahí. Y si no está bajo su radar, no sé, uno prefiere que estén arriba en su pieza conectados, porque uno sabe qué están haciendo, qué están comiendo, pero se pierde esa libertad de ser niño y de salir a jugar y jugar de con inventar tierra, su juego. Porque claro, con el control parental que tengo en el teléfono puedo saber dónde está o qué está haciendo mi hijo, si está en alguna aplicación X o cosas así, pero claro, va quedando todo este otro componente de lado y que finalmente trae como consecuencia que nos cueste relacionarnos más, que nos cueste hacer cosas. A nosotros allá, con todo el cariño que le tengo a mis estudiantes, llegan muchos con que les cuesta mucho relacionarse porque están acostumbrados al teléfono. Sobre todo post pandemia también, Sí. que Entonces amplificó. esperamos que después que esta ley, si está siendo implementada de la forma que debiese estar, como está descrita, que hay algunos casos obviamente que se entiende y se atiende que tienen que utilizar algún tipo de dispositivo, pero la idea es como ir retomando poco a poco lo que es este elemento de lo cotidiano, de relacionarnos, de estar conviviendo. Sí, y lo otro también es que cuando uno iba al colegio y hasta la uno estaba en su colegio y en la tarde tenías talleres. Podías elegir vóley, básquet, baile, danza. El que tú quisieras. El que tú quisieras. Y ahora te das cuenta que los niños están hasta las 3, 4 de la tarde y están con clases, y están con matemática, con lenguaje. Entonces se ha perdido también esos espacios valorados de taller, y más encima, los directores, sostenedores o lo que sea,
Cuando hay una actividad puntual o tienen que hacer un acto, lo primero que sacan son los talleres y la educación física. Sí, pero tampoco yo quiero dejar de lado como lo que intentan hacer los colegas de las otras asignaturas. Yo tengo varios amigos, amigas que justo como que nuestra generación, varios entraron a estudiar pedagogía y ellos dentro de esos espacios igual tratan de hacer actividades lúdicas que los saquen un poco de estar todo el rato frente a una pizarra escribiendo. Yo me acuerdo de mis profes de historia que él nos dictaba y que nosotros teníamos que escribir todo. Y yo veo ahora a mis colegas que lo intentan hacer de una forma diferente. Esa es y que yo creo que va de la mano con esto de la ley que después se va a implementar, que esta de los 60 minutos, pero claro, es un elemento no menor el que siempre retiren estas actividades que, como te decía al principio, el jugar, lo divertido, siempre está visto en un segundo nivel, como que no es lo importante. Y yo creo que eso también tiene que ver un poco con esta mirada dicotómica del ser humano, como que el hacer cosas está relegado a una segunda parte porque al parecer lo más importante es lo cognitivo, lo académico, pero si nos damos cuenta, y la evidencia es súper clara con eso, ambas cosas ocurren todo el tiempo. Yo aprendo porque hago cosas y desde ahí empiezo a ver ya los elementos más concretos, probablemente desde la academia, pero no están separados. Y mientras tengamos una mirada del sistema escolar que atienda desde esa forma, vamos a tener varios inconvenientes en que estas actividades lúdicas o que lo lúdico dentro del colegio sea visto como algo de entretenimiento solamente. ¿Y cuál es la diferencia entre juego y lúdico? ¿O es lo mismo? Es lo mismo, pero no es igual. No es igual. Sí, no tiene que ver con la distinción de quién está organizando el espacio. Mira, nosotros en educación física, claro, yo les digo a mis estudiantes, nosotros tenemos que ser los expertos y las expertas finalmente de empezar a hablar de estos temas, y porque utilizamos mucho el recurso de la actividad lúdica. La actividad lúdica ya empieza a tener el elemento de entretención, de hacerlo entretenido para los estudiantes y las estudiantes, pero tiene una finalidad pedagógica. En este caso, no sé, para revisar el tema de la locomoción, que vayan haciendo cambios de ritmo, poniendo así como un objetivo de aprendizaje, puedo hacer actividades lúdicas como el hielo sol u otras, en donde tengo cambios de ritmo y me va a permitir correr alguna distancia en el gimnasio, o en una sala, o en el patio. Entonces, claro, es la estrategia que yo tengo como docente y que le llevo a mis estudiantes para que ellos logren hacer. Entonces tiene ese componente. El que los estudiantes empiecen a hacer representaciones de los animales o que hagan representaciones de sus personajes literarios favoritos, porque el día del libro, no sé si que los niños se disfrazan y hacen actividades. Eso tiene que ver con lo lúdico, como es el hacer la organización del docente hacia los estudiantes. Y el juego tiene que ver con todo lo contrario, como se habla en un documental que lo lúdico es de hacia afuera, desde afuera hacia adentro, porque te lo proponen, y el juego va desde adentro hacia afuera porque es lo que tú propones con un otro o una otra, llegan al acuerdo, exploran y vivencian juntos. Entonces, claro, el juego muchas veces se termina se termina igualando o diciendo que es un sinónimo de lo lúdico, cuando lo lúdico es una estrategia y el juego es una vivencia del ser. Si nosotros nos damos cuenta, probablemente todos los seres vivos juegan. Y nosotros, o no sé, quienes tengan animales, mascotas. Claro. Yo tengo una mascota que es súper regalona y que uno busca todos los días al menos jugar un ratito con ella, como ya la forma de relacionarse. Pero claro, de repente el decir que solamente divertirse, no sé si es tan correcto. O por lo menos de la mirada que nosotros hemos estudiado, también estudiamos acá en la Escuela de Educación Física. El juego tiene que ver con algo más, con algo inherente al ser humano. Si nos vamos como a una mirada, nosotros tenemos un foco o partimos también desde los estándares de la profesión que están insertos muchos desde la motricidad humana, que es una ciencia que estudia también al ser humano, y ahí se hablan de se proponen dos acciones que son inherentes a todos los seres vivos. Uno tiene que ver con el jugar y el otro tiene que ver con las danzas. Con el danzar, no el hacer un baile, sino que el danzar en relación. Entonces son elementos que son más que necesarios y que son imprescindibles de aprender
en estos espacios académicos que finalmente vemos después que nuestros estudiantes, futuros profesores y profesoras están haciendo en los espacios donde están. Y eso también es positivo para nosotros como carrera en ese momento. Sí, claramente, fabuloso. Sí. Es importante tener esa claridad respecto al juego, dentro de la diferencia que es los juegos y lo lúdico, el rol importante que tienen los docentes también en el proceso, los docentes que están en formación también, que van a entrar con una claridad distinta, hacer un gran aporte a estos establecimientos educacionales y hacer algún cambio. Pero bueno, pasa rápido el tiempo, vamos a una tanda comercial y retomamos para hablar de lo importante que es el jugar. Una pausa y volvemos con más en No es tarde para la salud. Tu sintonía con los pilares de una vida sana. Quédate, que lo mejor de la conversación viene ahora. ¿Listo para dar el siguiente paso en tu desarrollo profesional este 2026? La Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile te invita a ser parte de sus programas de posgrado, programas pensados para enfrentar los desafíos actuales en salud y desarrollo social, diplomado en intervención comunitaria y rehabilitación en APS, diplomado en gestión y calidad en salud, convocatorias abiertas. Conoce más en medicina.uach.cl. Universidad Austral de Chile, ciencia y salud desde el sur de Chile. ¿Sabías que con Softland tendrás todo lo que tu empresa necesita en un solo clic? Con Softland accederás al mejor software de gestión con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, comercial, gestión, operaciones y el respaldo de especialistas que te acompañarán en cada etapa, desde la implementación hasta una capacitación personalizada para todo tu equipo. Cámbiate a Softland, el mejor aliado para tu empresa. Conoce más en softland.cl. ¿Hace cuánto que no te ríes sin parar? De esas risas que llega a doler. Sheraton Santiago presenta una terapia imperdible. Sabor y humor con Álvaro Salas. Piqueo gourmet en 3 actos, cóctel de autor y comedia en vivo. Viernes 21 de agosto, 19:30 horas. Asegura tu bienestar y reserva ahora en panoramas@sheraton-medio scl.cl. Está bueno el Sheraton. Tomémonos un tecito para pasar el frío. Ay, sí, no veo la hora de que vuelva el verano. ¿Team verano o team invierno? Mejor seamos del team cuidarnos, el team que reconoce a tiempo los síntomas graves de una enfermedad respiratoria. Si tienes más de 60 años y tienes temperatura sobre 38 grados, ahogo o desorientación, ve de inmediato al centro de salud más cercano. Si tienes dudas, visita misal.cl o llama a Salud Responde al 600-360-7777. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile, trabajando para usted. El arrendamiento y venta de un bien raíz es un proceso que requiere asesoría, conocimiento legal, responsabilidad y confianza comprobada y control ético de sus asociados. Es un mensaje de la Asociación de Corredores de Propiedades de Temuco, ACOPROT, Asociación Gremial Integrante de la Cámara Nacional de Servicios Inmobiliarios. Asesórese con los que saben y deje en buenas manos esta importante tarea. ACOPROT. Ingrese a acoprot.cl. ¿Por qué nos quedamos con Optimice? Fácil, en Optimice apoyan a las pequeñas y medianas empresas en su crecimiento patrimonial. En Optimice ofrecen gestión tributaria y legal, porque cuentan con un equipo preparado para atender nuestras necesidades en el área contable, recursos humanos, tributaria, legal y financiera. En Optimice tienen negocios atractivos para nuestro crecimiento. Contrátenos en optimice.cl. Visítenos en Optimice, optimice.cl. RedSolución.cl. 15 años de experiencia a tu servicio. Expertos en auditoría, contabilidad, remuneraciones y planificación tributaria. Haz que tu empresa corra. Profesionales con amplia experiencia para ayudarte en el manejo de tu empresa, sin importar tu tamaño. Optimiza tu carga tributaria y ahorra impuestos de manera legal. RedSolución.cl. Una empresa certificada CMF. Cuando piensas en calidad, piensas en detalles que se sienten.
Desde 1937, Toallas Lourdes han sido sinónimo de excelencia. Pero no hablamos solo de toallas, hablamos de vestir tu cama, baño y cocina, de crear espacios con estilo y confort para el hogar y mundo hotelero, decorando con distinción. Descubre todas las colecciones en nuestras tiendas y en www.toallaslourdes.cl y encontrarás excelentes ofertas. Toallas Lourdes y mucho más. Con despacho a todo Chile. Siente la diferencia en cada fibra. En la región de los ríos, El Conquistador de Valdivia, 95.7. Seguimos en No es tarde para la salud, tu sintonía con los pilares de una vida sana. Retomamos la conversación porque el mejor momento para cuidarse es ahora. Tarde para la Salud, capítulo número 7, un espacio que hemos creado desde la Seremi de Salud destinado a conversar, promocionar, debatir componentes claves para la calidad de vida, el bienestar, los hábitos saludables para nuestro territorio y sus personas. El día de hoy, un tema bastante interesante que ahí hablamos entre bambalinas, el acto de jugar. ¿Por qué volver a jugar? ¿Por qué tenemos que promocionar que se juegue? Volver tal vez a la vieja escuela. Y estamos junto a la profesora Paola Castro Duarte, que es docente del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Austral de Chile. Profesora Paola, pregunta siguiente desde nuestra tandita comercial. ¿De qué manera el acto de jugar contribuye a algo muy interesante, que son las relaciones interpersonales y también a construir comunidades más respetuosas y sobre todo empáticas? Interesante pregunta, gran pregunta, porque estábamos conversando un poco de eso en la tanda comercial y también tiene que ver un poco como con las temáticas que a mí me han interesado de investigar. El jugar, hemos estado diciendo en este rato, que tiene que ver con un acto en el que la persona se involucra para hacer o llevar a cabo una actividad que para él o para ella sea relevante en relación con otros y con otras. Desde ahí, llegar a acuerdos, superar diferencias, establecer reglas, límites, y no así como visto desde la mirada del adulto, de la adulta que quiere controlar todo lo que hace este niño o esta niña, sino que es en el hecho de la autonomía también. El que seamos personas autónomas va generando que poco a poco vayamos siendo más respetuosas con el entorno y no visto solamente como ser respetuosa contigo, Cristian, contigo, Denise, sino que tiene que ser como en respeto con todo lo que interviene a mi alrededor, entender que tenemos una naturaleza que debemos cuidar, que tenemos animales que debemos también tratar de forma adecuada. En el fondo, el jugar tiene que ver respecto a cómo podemos buscar modos de vivir y de convivir. Y desde ahí aparecen como varias opciones. Hay varias intervenciones, no tan solo en Chile, que se intentó en algún momento, sino que en Latinoamérica hay harto documentado sobre eso, que utilizan la parte del juego como posibilidad para que esta persona se logre llevarse mejor con otros, lograr estos elementos más valóricos. Y por eso también cuando hablamos del jugar tiene que ver mucho con la convivencia como tal. Convivencia no tan solo como de estar hablando, sino que también tener la posibilidad de sobrellevar las diferencias. Creo que por ahí es importante el que los niños y las niñas tengan el acceso a jugar, a poder crear ellos sus posibilidades de acción, porque también tiene que ver con aceptar al otro. Si nosotros no nos aceptamos, es bien complejo tener este espacio de respeto, de ser empático, porque la empatía tiene que ser para ambas partes, no tan solo para una. Entonces, desde ahí es interesante. Yo me acuerdo que para
mi estudio de magíster utilizamos una intervención que se hizo que no tenía el factor del juego como tal, sino que tenía más como lo lúdico, que eran estos recreos activos, recreos entretenidos que apareció en esta ley de sobrepeso de 2017 más o menos, y que claro, en el fondo era como ponemos materiales a disposición, ponemos actividades a disposición, y los niños y las niñas se observaba que lograban mantener un clima escolar mucho más saludable en esos espacios. Probablemente la intervención que sea en estos espacios que decíamos antes, que son como los ratos libres, puede que no haya sido la mejor forma, pero era una forma. Probablemente esas instancias tienen que estar resguardadas dentro del horario de clase, que ocurre mucho en la educación parvularia, y por eso también la educación parvularia tiene sus bemoles que las ven así como que solo juegan. No es que solo juegan, hacen un montón de cosas. El rol que cumplen en esa edad es importantísimo. Sí, las mamás siempre decimos, los niños y las niñas van al jardín a jugar, pero qué importante es jugar, o sea, están aprendiendo muchas cosas. Sí, y no es que aprendan los valores, sino que decimos como aprender valores es muy importante. Por supuesto que sí, pero aprenden en el fondo a vivir. Y esa parte, a convivir, que es muy importante. Estábamos hablando en comerciales de que al tener tanto tiempo en las pantallas, se han olvidado de esa parte, de relacionarse con otros, de acceder a juegos que muchas veces no tienen que ver con un cuidar al otro. Hace un poco tiempo atrás, un estudiante estaba haciendo una investigación con esto de Roblox, y claro, había una diferencia entre las niñas y los niños, como bien marcada. Las niñas se preocupaban mucho de estos juegos de como de maquillaje o de arreglar algo, de quién se viste mejor y puntajes, ¿ya? Pero los niños tenían mucho estos juegos de el dispararse, el guerra, el no sé cuánto. Entonces, finalmente no están creciendo por un lado, no crecen con una realidad, y lo otro es que la realidad está un poco desvirtuada, como llevarla solo al conflicto. Desde ahí no es nuevo que aparezcan estos problemas de violencia, porque finalmente es lo que conocen. Y desde ahí, ¿qué hacemos nosotros para que conozcan otras formas? Dejarlos salir a jugar a la calle. Que jueguen más. Claro, y en ese sentido, los niños en la calle. Las investigaciones en relación con lo virtual, si bien hay, también son muy pocas en relación con toda la evidencia que dice que el acto de jugar en sí tiene una cantidad de beneficios. Y a la vez los procesos de violencia acentuados con lo virtual sí se han dado, tanto así que los niños después del juego como que siguen en el personaje de lo virtual, pero lo llevan a la vida realidad. Claro, real. Y sí se evidencia que los juegos virtuales tienen un carácter mucho más violento que lo terrenal, que lo presencial. Si bien uno puede tener sus diferencias en el juego, creo que queda ahí nomás. Diferencias de opinión, algún comportamiento errado en algún momento, de acuerdo a no seguir una regla puntual. Pero en lo virtual es un poco más intensa ese tipo de comportamiento. Y ahí va de la mano un poco en que no hay un equilibrio, porque si hubiese un equilibrio en que los niños y las niñas también puedan jugar en estas cosas virtuales, porque igual es importante para ellos, sí, claro, es la forma que tienen, pero también tener estos espacios donde poder relacionarse con otros sea algo cotidiano y parte de nuestra relacionalidad como presencial, también es importante. Entonces, claro, vamos a llegar a un minuto en donde le vamos a quitar todos estos elementos o estos dispositivos a los niños y las niñas, y que también van a traer otro tipo de consecuencias que probablemente las estamos viendo ahora, como el tema de la ansiedad, de estar desesperado por querer jugar, por tener que cambiar su forma drástica de convivir en el establecimiento, con sus compañeros, con su familia. Entonces, hacer cambios tan drásticos tampoco es tan la solución, sino que tenemos que ser progresivos. Yo creo que ahí hay un elemento bien importante respecto como en ver en las conductas. Sí, eso es importante, porque tal vez ahora hay muchas mamás y papás que nos están escuchando y dicen, oye, ¿sabes qué? Sí, pues mi hijo llega del colegio, se cambia y se va inmediatamente a la consola. Entonces, ¿cómo yo puedo ir manejando un poco este tema para que pueda estar
si bien un poco tiempo en la consola, pero también otro tiempo haciendo actividades más presenciales, saliendo a la cancha o saliendo a caminar también con ellos, mediar en bicicleta. Nosotros hace muchos años me acuerdo que había una unidad con la que trabajábamos de la Facultad de la Salud de acá del Austral, y que le pedíamos a los niños y a las niñas que iban a este taller es que hicieran un registro durante el fin de semana, y ese registro tenía que ser actividades que tuviesen con los padres. Entonces ahí nosotros evidenciábamos si podían o si tenían acciones como recurrentes de poder estar junto a las familias, que eso también es importante y que también está estudiado, de que el elemento del hogar contribuye a cómo el niño es afuera, la niña es afuera con sus compañeros, con otros. Entonces eso es por una parte, como poder compartir con ellos de forma más presencial, pero también dejándoles un rato probablemente para esta parte virtual, porque probablemente sigue jugando con los compañeros, que a mí me llama la atención. Tengo un conocido que nos reíamos que por cosas de accidente ha tenido que estar mucho en cama y jugando. Y decíamos, bueno, tú llamas a tus compañeros liderazgo, organizas estrategia, como que tratamos de buscarle lo bueno, porque el pobre por un tema deportivo cayó enfermo. Y claro, es una forma, pero en el fondo no debería ser la forma todo el rato. Sí. Hay que hacer un mix ahí, y como dices, proporciones. Lo importante ahí, el rol que tenemos la familia, los papás, los abuelitos, los tíos, los cuidadores que están a cargo de niños, de poder abrir los espacios también para poder incentivarlos a salir a la calle, a conocer el exterior. A que salgan. Y o sea, uno entiende también que es un tema de acceso, que de repente no tenemos los espacios dentro del hogar para poder jugar como quisiéramos, pero también ahí la idea es poder verlo como una posibilidad. Pero podemos salir podemos salir a comprar, si hay que salir a comprar el pan todos los días, vamos juntos, y vamos caminando, y vamos juntos, y vamos mirando, y vamos conociendo el espacio, viendo los pajaritos. Entonces, de repente hacer actividades cotidianas y rutinarias, parte de un proceso de juego, de conocer tu entorno, y que también yo creo que eso también les da confianza a los niños, de después de decir, ¿sabes qué? Esta vez no voy a ir a comprar pan contigo, voy a ir a comprar pan solo, o voy a ir con mi vecino que lo conocí en el proceso. Entonces igual es un proceso importante que tú nos das, que es tips, que también parte del juego tiene el rol importante que tienen los cuidadores, padres, madres, que están con los pequeños. Sí, señora. Sí, es un tema. Pero bueno, es un temazo esto. Sí, está bueno. Pero ahora, voy a leer tal cual la pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos que debemos sortear para volver a tener infancias más activas? Aparte de dejar las tecnologías o reducir las tecnologías, reducir los para que jueguen más. Sí, tiene que ver un poco con el tema de los tiempos. Tenemos tiempo escaso. El mayor factor para no hacer actividad física es la falta de tiempo. Sí, pero más allá de la actividad física, bueno, que después se puede traducir al juego. Sí, y que yo iba a decirte hace un ratito atrás que en el fondo quienes practicamos algún tipo de deporte nos damos cuenta que la progresión es importante para ir alcanzando como esta mejor versión de completar un gesto técnico, llegar y completar una carrera en un menor tiempo, que hay que entrenar, que hay que practicar. Y de repente elementos así como desde la progresión, de poco a poco ir aumentando los tiempos que vamos dando a estos espacios de juego, va a permitir que estas infancias puedan mantener como rutinario su espacio de juego. Claro, decíamos hace un ratito atrás de que probablemente con la educación parvularia decimos van a jugar, y mucho tiene que ver con jugar, porque lo que hemos estado diciendo es explorar, conocer el mundo. Pero después eso, en la educación formal, desde primero básico, es importante seguir manteniendo distintos espacios para que ese elemento no quede olvidado. A nosotros nos llegan nuestros estudiantes allá diciendo que el juego es solo para las infancias, y como que el adulto, por ser adulto, no puede jugar. Uno ve los talleres de adulto mayor, lo que más hacen es jugar, porque en el fondo es como volver a relacionarse. Buscar el jugar es relacionarse con un otro y con una otra. Entonces me estoy acordando, ¿sabes?
De los adultos mayores de Payaco que retomaron el juego de las bochas. Ellos están ahí con todo. Descubrieron. Y jugaban con los niños cuando les contaba las repeticiones. Retomaron un juego súper importante. En Putrono. Ahora con las redes sociales. Sí, porque buscan eso. Buscan tener como por un lado la comunidad, pero también esta parte de la autonomía. El poder jugar significa también ir encontrando una identidad como persona. Entonces, claro, los desafíos es que ir generando como estas instancias un poco más desde el tiempo familiar, pero también desde el tiempo en los establecimientos, en los clubes deportivos, en los talleres o en las talleres como en el trabajo. En el trabajo, esto de las pausas activas puede ser de otra forma también. Sí, ¿por qué las pausas activas deberían ser de otra forma? Más lúdicas. Sí, eso sugeriría yo, que la gente, ahí hay un buen nicho, yo creo, si las pausas activas yo creo que son un buen espacio, pero tal vez hay que buscar otras dinámicas. Pero mira, incluso como en la parte deportiva, ahora que me estaba acordando, en estos países escandinavos, mucho tiene que ver en la infancia con que vayan practicando de lo que más puedan, juegan lo que más puedan, tratar de que el elemento competitivo no llegue a tan temprana edad, porque también esos elementos van dejando afuera algunos. Y el deporte, muchas veces se habla, pero también el acto de jugar significa el incluirnos. Claro. El incluirnos y aceptarnos en nuestra diferencia, que eso es importante, muy importante. Cuando ya se pone demasiada regla, demasiada competencia, ya lo lúdico ya queda de lado. Queda de ladísimo y empezamos a privilegiar más el desempeño, el rendimiento por sobre la entretención. Que creo que eso igual es interesante, porque si seguimos fomentando demasiado los deportes bajo esa tonalidad, igual vamos a perder lo otro, que el compartir y el ir, como decían antes, lo importante es competir y no... Es pasarlo bien, ¿no? Sí, pues nosotros nos decimos con mis compañeras del club, decimos que somos deportistas de bajo rendimiento nomás, que si en el fondo es como pasarlo bien. Es construir comunidad. Sí. Pau, se pasó rápido. Es que yo creo que este es un tema que se podría hablar bastante, porque hay harto todavía que hacer, pero esencial para volver a otros comportamientos, conocer tu barrio, conocer a otra persona, formar equipo, trabajo en equipo, empatía. O la gente que nos escuchó en este minuto y empezó a pensar, ¿qué juegos? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué juegos hacían cuando eran jóvenes? Oye, cuando se corte la luz. Ahora todos quedan así como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Por favor, ayénme, que vuelva luego. Oye, pero antes pero oye, antes yo siempre recordaba a mi mamá que decía que ella con un par de hilos y un par de tarros de café hacía un juego, un lazo, el juego del teléfono o la payaya, que es con las piedritas. Sí, un montón de cuestiones. Harto que hacer. Empiezan a listar lo que nos están escuchando. Retomemos la vieja escuela que era buena. Retomando algunas no conductista, por favor. Bueno, fin de programa, pero como última parte de esta entrevista queremos que salga a tu lado de profesora y entregues un mensaje final ahí, directamente a esa cámara, para incentivar que volvamos al juego, que haya más momentos de respetar el acto de jugar y que lo promociones mediante tu mensaje volitivo ahí hacia nuestra comunidad, por favor. Sí, miren, este mensaje como que puede ir a la familia, a los profesores, a las profesoras. Lo importante, hemos estado hablando hoy día del juego como una instancia del conocernos, de relacionarnos. Lo importante de aquello, lo relevante en nuestras infancias, en nuestros futuros jóvenes y adultos, en generar una comunidad más respetuosa y cuidadosa entre sí. El generar estos espacios no es una pérdida de tiempo, sino que al final de cuentas es una posibilidad para tener personas diferentes. Hemos hablado mucho y ya está a la vista, mucho que la violencia está muy presente en las infancias, y probablemente el juego sea una forma de atender ese gran inconveniente, ese gran problema. Y también a los profesores y profesoras que muchas veces estamos involucrados en elementos deportivos, aquí me voy a detener como un poquito en mi disciplina, como también de entregar estos espacios de juego, de recreación, de lo lúdico. No es tan solo competir, sino que es ¿para qué? Que nuestros niños los llevamos a un elemento deportivo para que aprendan,
pero no tan solo a que vaya a completar una tarea y listo, sino que por una parte formar comunidad, pero también hacerlo una persona más activa. Y lo activo tiene que ver con este elemento de mantenerla en la actividad y que no por una experiencia negativa en lo deportivo termine restándose. Entonces, por eso, ese es mi llamado, generar las instancias, que no vamos a decir que sea todo el rato juego, pero sí generar poco a poco estos espacios que son necesarios como ciudadanos, como personas y como comunidad. Maravilloso. Profesora, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a Esperamos ustedes. poder tenerla en otro capítulo, sí, bajo otra temática, o retomar esto que se vuelve tan esencial el día de hoy. Claramente, así que el mensaje final, hágase una listita con los juegos que hacía usted y retome y haga o vea algo las posibilidades con los niños, de algo, pero... o ver alguna posibilidad o hacer, de repente decir ya, los martes en la tarde vamos a jugar esto. Algo. Oye, y hay tantos juegos de Ya, mesa y cuestiones también. que ven, Sí, hoy día ya que está. es interesante para Sí. la familia tener esos espacios. Jugar como Así que- que jugar es súper importante, es el mensaje final. El juego y lo lúdico es importantísimo. Los profesores, docentes y todos hacen un trabajo fundamental, las tías de los jardines igual. Así que eso, un abrazo a todos, que tengan una linda tarde y a jugar, se ha dicho. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos. Chao. Así cerramos un capítulo más de No es tarde para la salud, el programa de la Seremi de Salud de la región de Los Ríos y el sistema Elige Vivir Sano. Gracias por acompañarnos. Recuerda la alimentación saludable, la actividad física, la vida al aire libre y la vida en familia. Porque no importa la edad ni el frío del sur, el mejor momento para cuidarse es ahora. No es tarde para la salud. Nos reencontramos la próxima semana a la misma hora y en esta misma emisora. Cuídate. Shows agosto en Dreams. El jueves 20, el tributo a Celia Cruz celebra los grandes